En este momento, un objeto del tamaño de una ciudad se dirige hacia el Sol y los principales telescopios del mundo ya están en alarma. NASA confirmó que este visitante no es de aquí. Lo que te voy a contar ahora puede reescribir nuestra idea del universo. Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas en Chile. Se le designó inicialmente A11PL3Z y ahora es conocido como 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. Velocidad de entrada: aproximadamente 60 kilómetros por segundo, equivalente a 132.000 millas por hora respecto al Sol. Tamaño estimado del núcleo: estudios preliminares sugieren hasta 11 kilómetros de diámetro en estimaciones más altas. Trayectoria: hiperbólica, vino desde fuera del sistema solar, desde la dirección del plano de la Vía Láctea. 3I Atlas no es un cometa común. Su coma y comportamiento indican actividad cometaria, pero su tamaño y algunas firmas físicas lo hacen destacar. Algunos telescopios detectaron una envoltura temprana y una cola tenue muy pronto después del descubrimiento. Recordemos, Oumuamua en 2017, extraño y no clásico. 2I Borisov en 2019, claramente cometario. 3I Atlas combina lo mejor y lo más raro. Tiene coma como Borisov, pero puede ser más grande que ambos. Pero lo que viene es aún más perturbador. Cuando apareció el primer análisis, NASA y agencias asociadas emitieron comunicados públicos asegurando que no hay riesgo de impacto y que 3I Atlas pasará lejos de la Tierra. Perihelio estimado: finales de octubre de 2025. NASA informa 30 de octubre de 2025. Algunas efemérides muestran tránsito alrededor del 29 de octubre. Distancia al Sol en perihelio: aproximadamente 1,4 unidades astronómicas, es decir, pasa dentro de la órbita de Marte, pero no cerca del Sol como para incinerarse. ¿Crees que la NASA oculta algo? Comenta abajo ahora con tu teoría. La discusión que inicia este minuto será citada por miles. Oficialmente, sin peligro. No oficial, en correos y foros científicos se discutieron observaciones atípicas, y eso prende alertas internas sobre composición y masa. Historias pasadas muestran que cuando hay incertidumbre, se prioriza tranquilidad pública y observaciones internas. No necesariamente ocultamiento. Es proceso científico, pero también gestión comunicacional. Sin embargo, hay observatorios que han reportado datos que NASA no destacó en su primer comunicado, y eso nos lleva al siguiente punto. Aquí está el punto caliente: comportamiento orbital y señales que no encajan tan fácilmente con un cometa normal. Datos publicados muestran una excentricidad muy alta y una inclinación retrógrada pronunciada, rasgos de un objeto claramente interestelar. Varios espectros infrarrojos y ópticos registrados por Hubble y telescopios terrestres mostraron una mezcla de hielo y polvo, pero con líneas atípicas en la franja de ciertas moléculas volátiles, no idénticas a cometas del sistema solar. Además, la coma mostró ejes de emisión inusuales y cambios de brillo rápidos que algunos astrónomos independientes calificaron como actividad localizada, no una sublimación uniforme. ¿Natural o artificial? La mayoría de la comunidad científica sigue la hipótesis natural, pero las huellas de actividad localizada y la enorme posible masa abrieron debate, y varias voces piden transparencia total. Pero hay una teoría aún más inquietante. Llegamos al terreno donde la ciencia se mezcla con lo que era ciencia ficción. ¿Semilla planetaria? ¿Sondas? ¿Tecnología? Algunos estudios recientes propusieron que grandes cuerpos interestelares podrían ser semillas planetarias, fragmentos condensados de discos protoplanetarios que viajaron por miles de millones de años. Si 3I Atlas lleva materiales complejos, podría ser un relicto de formación planetaria. El profesor Avi Loeb y otros científicos han planteado, históricamente, que ciertos objetos interestelares podrían ser artefactos tecnológicos. En este caso, algunos científicos han reconocido públicamente que los datos inusuales justifican investigar esa hipótesis, aunque no hay evidencia directa de tecnología. Si se confirmara tecnología, hablaríamos de la posibilidad de tecnologías a escala estelar, algo equivalente a una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev.
Un escenario de consecuencias inmensas. Pero repito, hipótesis, no veredicto. Probabilidades. Los modelos indican que encontrar 3 objetos interestelares en una década es raro pero plausible. El observatorio Vera Rubin incrementa la detección. La presencia de actividad inusual no convierte automáticamente lo extraño en artificial, pero sí eleva prioridad de análisis. Lo que vas a escuchar ahora hará que la idea del visitante se vuelva personal y urgente. Marca en el calendario, 29 al 30 de octubre de 2025, momento de máximo acercamiento al Sol. Observatorios globales se preparan para ese pico. ¿Qué esperan observar? Cambios en la coma y cola, posible activación súbita, firmas espectrales de volátiles como CO, CO2, H2O y compuestos orgánicos, variaciones en el albedo y rotación que podrían indicar estructura interna inesperada. Equipos en Hubble, Vera Rubin, Gemini y VLT han reservado tiempo de observación. Hay estudios proponiendo el uso de sondas existentes para registrar un sobrevuelo remoto. Si esto te está volando la mente, dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que viene en octubre será histórico. Escenarios rápidos. Mejor escenario. Aprendemos composición primordial de otro sistema estelar. Escenario medio. Actividad impredecible que exige más observaciones y teorías nuevas. Peor escenario. Descubrimientos que replantean procesos de formación planetaria o implicaciones tecnológicas. Impacto cultural y científico enorme. Recuerda, esto está sucediendo ahora mismo y tenemos solo hasta octubre de 2025 para obtener la ventana más informativa antes del pico. Es una oportunidad que no se repetirá pronto. Te guardé para el final el dato que realmente cambia la perspectiva. 3I Atlas no solo es grande, sino que su aparición coincide con un aumento de detecciones de objetos interestelares gracias a nuevas encuestas, lo que sugiere que estamos entrando en una era donde estos visitantes serán mucho más comunes. Conectar los puntos. Detección avanzada por Atlas, imágenes profundas por Hubble y VLT, y fotos tempranas de Vera Rubin sugieren que 3I Atlas podría ser uno de los objetos interestelares más grandes detectados, y que lo que aprendamos ahora nos dirá cómo son realmente los discos protoplanetarios en otras estrellas. Timeline próximos meses. Septiembre de 2025. Observaciones espectrales detalladas en curso. Finales de octubre de 2025. Perihelio del 29 al 30 de octubre. Noviembre a diciembre de 2025. Seguimiento por misiones y observatorios. Si un fragmento de otro sistema trae las mismas piezas que crearon planetas aquí, ¿qué dice eso sobre nuestra soledad? ¿Sobre la frecuencia de lugares capaces de originar vida? Cambiaría la forma en que nos vemos. Comparte este video ahora con alguien que no sepa esto y vuelve en octubre para la cobertura en vivo. Comenta tu teoría, natural relicto o mensaje cósmico. Lo leeré en los primeros 10 minutos.